Visibilidad por todos los medios. Para los que recién se conectan a RPP, les comentamos que hoy el Poder Judicial de Ucayali emitirá sentencia en segunda instancia en el proceso judicial por la desaparición de 4 líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya Sahueto, ¿no?, que son Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima Meléndez. Esta desaparición ocurrió en septiembre del 2014, cuando los líderes y autoridades achánicas habían denunciado antes haber recibido amenazas por, a su vez, denunciar la tala ilegal en la comunidad nativa Alto Tamaya Sahueto, que está cerca de la frontera con Brasil, ¿cierto? Y, repito, el día de hoy se va a leer esta sentencia en segunda instancia. La sentencia en primera instancia se emitió en abril del 2014, ¿no? Condenó a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad a José Estrada, Hugo Soria y Segundo Atachi, y les impuso una reparación civil de 50.000 soles por cada víctima. Nosotros vamos a conversar en estos momentos con el doctor José Ugaz, abogado penalista, y él en su momento se presentó como amicus curiae en el juicio. ¿Qué significa esto de amicus curiae? Se trata de una persona que es ajena al juicio, no forma parte de las partes involucradas, valga la redundancia, y que presenta un escrito o un informe al tribunal para ofrecer su opinión o perspectiva sobre el caso. Por eso es que justamente él emitió un informe y agradecemos al doctor José Ugaz por atendernos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está usted? Bueno, hoy se dicta en segunda instancia esta sentencia y la Fiscalía ha pedido que se incremente la sentencia, ¿no? Y que además también aumente la reparación civil. ¿Usted cree que tiene fundamento este pedido del Ministerio Público para aumentar la sentencia? Definitivamente pienso que sí. Estamos hablando de un homicidio calificado, que en buen romance se denomina asesinato, porque ha contado con varias agravantes. Y además ha sido un asesinato plural. Son 4 las víctimas que han sido eliminadas por estas personas que veían en los líderes nativos un obstáculo para poder desarrollar un negocio ilegal de explotación de madera. Ha habido mucha confrontación entre los líderes y estos procesados ahora, condenados en primera instancia, y existe suficiente evidencia que señala que efectivamente la decisión de matarlos fue una decisión razonada. Se dio instrucciones públicas incluso en un bar a quienes finalmente fueron a ejecutarlos, y se ofreció pagar un precio de 20.000 soles por cada uno de ellos una vez que fueran muertos. Y efectivamente, luego que ocurrió el asesinato, volvieron los ejecutores a este mismo bar y ahí reclamaron al señor Estrada, que es quien había promovido esta situación, reclamaron el pago por haber cumplido con su pedido, ¿no? Claro. Ahora, durante el juicio, la defensa de los sentenciados ha cuestionado, por ejemplo, la declaración del testigo protegido, ¿cierto? Y ha tratado de alguna manera, ¿cree usted, doctor, de desvirtuar este proceso? Sí, efectivamente, presentaron un peritaje que de verdad carecía de absoluta seriedad, un perito sin ninguna calificación, y además cuestionaban el hecho de que el sello que había puesto el fiscal no correspondía, en fin, una serie de formalidades que fueron en su momento evaluadas por la Corte y desestimadas, porque el testigo protegido ha declarado hasta en 2 oportunidades. Efectivamente se le dio un código de seguridad porque la zona donde se ha producido esto es una zona rural, muy alejada, donde no hay protección policial, etcétera. Y él o ella, no sabemos si es hombre o mujer ese testigo, lo cierto es que ha declarado con mucha precisión y dando muchísimos detalles cómo es que efectivamente esta persona, el testigo, estuvo presente ese día en el bar por razones circunstanciales, y narra 3 momentos. Un primer momento donde Edwin Chota y Jorge Ríos precisamente van a hacer una llamada al teléfono público que estaba en la parte de afuera del bar. Eso fue 2 días antes del asesinato, y cuando los vieron salieron, los cogieron violentamente, los metieron al bar y los empezaron a agredir y a torturar, a golpear,
y felizmente ambos pudieron escapar en distintos momentos. Al día siguiente es que ya Estrada con los ejecutores en el mismo bar empieza toda esta discusión diciendo esto, hay que poner término a esta situación con estos líderes que se oponen a nuestro negocio, etcétera. Y luego aparece uno de ellos diciendo que los había visto cruzando una quebrada que ellos conocían muy bien. Y ahí es donde se ofrece el precio, suben a las embarcaciones para ir a buscarlos y luego al día siguiente, por tercera vez, el testigo está presente cuando dicen ya los matamos y ahora tienen que pagarnos por lo que hemos hecho. Doctor, para conocer más del caso, porque seguramente mucha gente no está enterada del mismo, quería preguntarle, ¿se encontraron restos de algún cuerpo de los desaparecidos? Se encontraron los cadáveres de los desaparecidos, efectivamente, ya en un estado bastante, digamos, deteriorado, porque habían sido incluso atacados ya por los animales cuando eran cadáveres, pero se ha podido reconstruir. Sí, se ha podido reconstruir luego con el tipo de municiones y la declaración de testigo y una serie de hechos que están alrededor de toda esta situación en la que de mucho tiempo antes, y eso fue lo que se me fue consultado a mí en ese informe técnico, si la prueba indiciaria era suficiente como para ser considerada como una prueba. ¿A qué se refiere, perdón, disculpe doctor, con prueba indiciaria para que lo podamos entender? Sí, existen básicamente dos tipos de pruebas, la llamada prueba directa, ¿no? Lo que en otros lenguajes se denomina el arma humeante, ¿no es cierto? Claro. Yo mato a alguien y soy sorprendido en flagrancia, o se me hace la prueba de la absorción atómica y sale que efectivamente he disparado esa arma de fuego, etc. Pero existen circunstancias como estas en las que no hay una prueba directa, sino un conjunto de elementos indiciarios. Por ejemplo, la enemistad entre los madereros y los líderes indígenas. El hecho de que ellos denunciaron en más de una oportunidad estas ilegales en su territorio, que es un territorio ancestral. El hecho de que los dirigentes indígenas a su vez fueron denunciados por los madereros. Hay también testimonios de que han habido amenazas de muerte en reiteradas oportunidades. En una incluso fueron y balearon un cartel de bienvenida a la comunidad de Alto Tamaya, Sahueto. Es decir, se van juntando una serie de elementos indiciarios que armados en una secuencia lógica y cuando no hay contradicción entre ellas, permiten afirmar que efectivamente todos juntos constituyen prueba. Ahora, doctor, este fallo, esta sentencia, ¿cree usted que marcará un precedente? Mire, en primer lugar hay que lamentar que esto ha demorado 11 años. Estamos hablando de un homicidio, un asesinato simbólico. Ya en el Perú, dicho sea de paso, hay más de 35 líderes indígenas que han sido asesinados en los últimos años. Y esto realmente es muy cuestionable desde la falta de protección del Estado, que además en parte también es responsable porque el Estado, sabiendo que eran territorios ancestrales nativos reconocidos formalmente, empieza a generar concesiones que se superponen con esos territorios. Y entonces dan pie a este tipo de confrontaciones. Pero yo creo que existen suficientes elementos como para que la pena sea la que el Ministerio Público ha requerido ahora, que es la máxima que permite el sistema, que son los 35 años. Ojalá que se puedan luego capturar a estas personas porque están todos en libertad. Se suspendió la ejecución de la condena hasta que no se ratificara la sentencia en segunda instancia, cosa que sabremos hoy día en la tarde. Le recordamos, amigos oyentes y televidentes, que estamos conversando con el doctor José Ugaz, abogado penalista, con respecto a la sentencia que se va a emitir el día de hoy en Ucayali sobre la desaparición de 4 líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya, Sahueto, hecho que ocurrió en el año 2014. Una última pregunta, doctor. ¿Tiene usted confianza en que el Poder Judicial acceda al pedido del Ministerio Público de aumentar esta pena? Yo creo que sí, fíjese, yo he estado en 2 oportunidades ahí en la Corte de Pucallpa, he visto la actitud de los abogados defensores realmente tratando en todo momento de obstruir el desarrollo de la justicia, incluso insultando a los magistrados, y he visto una sala que ha tomado una actitud absolutamente neutral, objetiva, ha sido tolerante en exceso, incluso creo yo, con la actitud de estos abogados, y confío en que efectivamente van a
tomar con la sustancia que han aportado al proceso las evidencias como para llegar a la conclusión de que los asesinatos se han producido en manos de estas personas y que los agravantes justifican el aumento de la pena y por supuesto también el aumento del pago de la reparación civil. Usted comprenderá que 50.000 soles por una vida es realmente un precio absolutamente, Usted dice, ya no para voy a decir terminar, irrisorio, sino es proporcionado, ¿no? que los sentenciados en primera instancia están libres, se suspendió la aplicación de la sentencia. ¿Están como no habidos? Son cuatro, Sí. son cuatro procesados. Uno, que es el señor Estrada, es el que ha estado asistiendo físicamente a las audiencias. Los otros se han presentado por vía de internet, virtualmente, desde zonas de la selva en las que ni siquiera se tiene muy claro dónde que están ubicados. No se sabe dónde están. Los otros dos. Formalmente sus abogados han dicho que están en tal lugar, pero en realidad uno ve las imágenes y están en unas zonas absolutamente precarias. O sea que si se diera el caso, es altamente probable que van a estar en calidad de prófugos. Doctor José Ugaz, abogado penalista, muchas gracias por atender esta llamada de la rotativa del aire. Ha sido usted muy gentil. Gracias a usted, muy buenas tardes. Muy bien. El doctor José Ugaz estuvo con nosotros, 1:47. Nos vamos.